Hola a todos, hoy tengo el enorme placer de conversar con Ignacio Furfaro. Ignacio es LLM de la Duke University y Ignacio escribió un artículo muy interesante sobre uso de la inteligencia artificial en las negociaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Bien? Todo bien, Augusto. Muchas gracias por la invitación a charlar de este tema tan actual. Súper, súper interesante porque todavía los seres humanos tenemos la fantasía de que nosotros creemos que un tema que va a quedar al margen, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, justamente es algo que vos estás tocando, que es el tema de la negociación, porque bueno, en toda negociación, la verdad que el condimento humano pareciera ser que es muy importante, ¿no? Entonces acá la charla contigo me parece muy interesante, porque quiero explorar con vos hasta dónde la inteligencia artificial puede reemplazar algo tan relevante como es, ¿no es cierto?, la empatía, ¿no? El tratar de esto de negociar por intereses, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, y pareciera ser que la inteligencia artificial va a ser de mucha ayuda en los procesos de negociación. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Ignacio, es, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar el proceso de negociación? Bueno, mira, lo primero que me gustaría, o sea, lo que me gustaría abrir es que la inteligencia artificial se está metiendo en todos los niveles, en todos los sectores, en todas las industrias, y que el derecho no es una excepción. Aún así, la práctica de las negociaciones es uno de esos sectores en los cuales la inteligencia artificial todavía, y hago énfasis en la palabra todavía, no entró de lleno. Es un desarrollo muy embrionario, pero puede tener un impacto muy grande a niveles positivos y a niveles negativos, como, bueno, todas las tecnologías disruptivas que hemos visto en el pasado tiene sus aspectos positivos y negativos. En cuanto a la parte positiva, digamos, principalmente yo veo que hay 5 áreas, macro áreas en las cuales la inteligencia artificial puede tener un impacto muy relevante. Eh, Eso se centraría, digamos, en el análisis de los datos que hay disponibles antes de llegar a una negociación. En segundo lugar, la predicción de los movimientos de la contraparte, que es un elemento clave a la hora de negociar de manera estratégica. En tercer lugar, la generación de bases objetivas para las ofertas, porque sabemos que cuanto más objetiva es una propuesta, una oferta en un proceso de negociación, más altas son las chances de que sea aprobada por la contraparte. Ahora, Eh, a ver, acá quiero interrumpirte un minuto porque me abriste como un par de puertas para que quisiera explorar con vos, ¿no? Recién acabas de dar un dato que utilizaste la palabra clave, porque coincido con vos, que es esto de predecir, ¿no? A ver, que bueno, si yo soy el que tengo la inteligencia artificial y vos no, yo corro con ventaja porque puedo predecir ciertas conductas tuyas para llevar a un acuerdo lo más cercano a mis intereses o que me favorezca a mí. Ahora, ¿qué va a pasar el día que vos tengas inteligencia, yo también la tenga, y nuestras inteligencias, ¿no es cierto?, intenten predecir, no quizás tu conducta o la mía, sino la conducta de la inteligencia artificial mía, ¿no? bueno, esa es una de las grandes preguntas que en este momento todavía no tienen respuesta, pero algo que dijiste muy interesante es si yo tengo la inteligencia artificial o el acceso a ella en este momento y la otra parte no la tiene, el punto también, uno de los beneficios de esto es que son tecnologías que reducen costos. Entonces el acceso a ellas es cada vez más fácil. Por lo tanto, otro de los beneficios que puede traer es un acceso más amplio a los beneficios de la negociación, a más cantidad de personas que tal vez hoy por hoy no se lo pueden permitir porque los costos legales, al menos en ciertos mercados como Estados Unidos, son muy altos. Claro, Entonces, correcto, correcto. esto es, digamos, una posibilidad también de bajar la línea de base
para que más personas tengan acceso a esto. Ahora, la pregunta de a futuro, ¿cómo van a interactuar entre sí las herramientas de inteligencia artificial? Es una de las tantas preguntas que están sin respuesta en este momento, porque bueno, como decía antes, tenemos que acordarnos que esto es una tecnología embrionaria. Bueno, pero así como es embrionario, todos sabemos que este embrión crece a una velocidad geométrica, ¿no es cierto? Y puede dar a luz, Absolutamente, absolutamente, puede dar a luz mucho antes de los 9 meses. absolutamente. Este, eh, Porque acá lo que me parece sí interesante es cuando la inteligencia artificial se convierte en una herramienta que yo como ser humano puedo utilizar para maximizar o eficientizar un proceso de negociación. Hasta ahí yo lo acepto y me parece fantástico. Acá la pregunta es cuando ya superamos ese estadio y ya es la inteligencia artificial la que negocia por vos contra otra inteligencia artificial que negocia por la contraparte, con lo cual los que negocian son las inteligencias artificiales y no nosotros. Digamos, ¿es esto algo que vos te lo imaginás como probable? Sí, de hecho sí, y yo un poco creé un término que es una negociación artificialmente inteligente, digamos, que sería como la contrapartida a la inteligencia artificial en la negociación, cuando estamos objetivando al 100% la toma de decisiones y dejamos de lado el aspecto humano y claramente eso crea varios peligros, ¿no? Que son decisiones precisamente artificiales que no guardan relación con la realidad humana. Ujú. Porque, a ver si coincides en esto que digo, ¿no? Obviamente hay negociaciones y negociaciones. Una cosa es, por ejemplo, en el ámbito del derecho de consumo, porque de pronto un servicio no funcionó y me debitaron de la cuenta, donde ahí uno podría llegar a esto, meterlo dentro del ámbito de la inteligencia artificial, o porque son montos chicos, o porque quizás el reclamo no justifica tener personas atrás de esto. Ahora, supongamos un conflicto societario, ¿no? Un conflicto entre accionistas, someter esto a inteligencia artificial. Por un momento me parece súper interesante, pero digamos, cuando hay conflicto es porque en el medio hay algo humano involucrado, ¿no? ¿Qué opinas? No, absolutamente. Y yo creo que ahí le estás dando en el clavo, que Ah, cuanto más compleja es la relación humana y la interacción humana y los intereses que están involucrados, el esquema, digamos, más clásico, más tradicional, más antiguo de negociación, que es la negociación distributiva, que es la que tal vez puede funcionar para esa situación que vos estabas mencionando al principio, queda obsoleta y que tenemos que pasar a un concepto de negociación integrativa que busca entender más allá, digamos, de la posición de las partes y entender los intereses realmente que están involucrados para maximizar el objetivo, digamos, de ambas partes o de todas las partes involucradas, porque sí, no es dado que eh, si tenemos 100 hay que 50-50 o 60-40 es el mejor objetivo. no, Tal vez hay otras cosas, otros intereses que no están dichos, que no están explícitos y que hay que encontrarlos, hay que investigarlos. Y es ahí donde, hoy por hoy al menos, las tecnologías de inteligencia artificial son muy limitadas, porque, digamos, tienen fallas estructurales que no permiten ir más allá, salirse de lo que ya, los patrones ya existentes y buscar soluciones creativas, buscar soluciones integradoras, buscar soluciones que complementen intereses que van más allá de los datos explícitos. bueno, vos recién hablas de negociación integrativa y distributiva y el típico ejemplo que se pone es el de la naranja, ¿no? Esto de, Correcto, ¿no? exactamente. Dos chicos que se pelean por la naranja, entonces la mamá corta al medio de la naranja, le da media naranja a cada uno, pero no es lo que ellos buscaban, ¿no? Correcto. Uno buscaba el jugo y otro buscaba la cáscara, ¿no?
Y acá la pregunta que para saber qué quiere cada uno, tengo que hacer esto, que este proceso de ver cuáles son los intereses, y ahí llego, ¿no es cierto?, a la solución óptima, donde, claro, Correcto. uno hoy dice, la inteligencia artificial actual no está en condiciones de dar este salto cualitativo, pero permitime, Ignacio, pensar de que algún día va a llegar a la Es, inteligencia, es, a es ser una, es más... una posibilidad muy, muy real Ajá, porque no me canso de repetir, o sea, el poder que tiene hoy de análisis la inteligencia artificial es enorme y ujú, estamos en una etapa embrionaria. No podemos imaginar lo que puede pasar en 4, 5, 10 años con la capacidad que puede llegar a obtener. Hoy por hoy, esas son las limitaciones existentes, porque como decíamos, hoy por hoy la inteligencia artificial aprende de patrones existentes. Entonces, de claro, por sí, el mecanismo, digamos, de aprendizaje profundo que tiene, se basa en patrones y estructuras existentes que de por sí excluden la creatividad y la innovación. Pero claro. esto no quiere decir que esas limitaciones no se superen eh, en el futuro, incluso no tan lejano. Bien. Es decir, que para aquellos que nos dedicamos a la negociación, todavía tenemos algunos años de vida para poder seguir ejerciendo. Bien. Contame un poquito qué opinión tenés vos respecto de, vos ves algún tipo de, en la toma de decisiones, ¿no? Porque toda negociación en algún punto hay que tomar una decisión. Responsabilidad civil. Contame, ¿qué estás viendo ahí? ¿Ves algún agujero negro? Bueno, esto es un gran tema, el de la responsabilidad civil, porque en otros ámbitos, por ejemplo, en Estados Unidos hemos llegado ya a un caso frente a la corte, frente a un tribunal, que fue argumentado exclusivamente por un sujeto de inteligencia artificial. Entonces, si esto nosotros lo llevamos Perdón, a... perdón, 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 perdón. Acabas de decir sujeto de inteligencia artificial. Fíjate, Correcto. es decir, le acabas de dar a la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, la noción de sujeto. Sí, un atributo de la personalidad, Sí. absolutamente, absolutamente. Qué Entonces, si bárbaro. nosotros extrapolamos esto a la normativa básica, genérica de responsabilidad civil aplicada al ejercicio de la profesión, nos generan una cantidad de preguntas muy importantes, porque hoy por hoy un abogado es responsable por la calidad de su trabajo y de aquellos que están bajo su control. Pero cuando no tenemos ya el caso de un abogado que está utilizando inteligencia artificial para ayudar en el proceso, sino que simplemente tenemos inteligencia artificial que lleva a cabo el proceso en autonomía y eso sale mal, tiene algún daño como consecuencia, ¿quién es el responsable de esta Ay, situación? Y más allá de eso, hay quien dice, bueno, esto se soluciona muy fácil porque se pueden aplicar las reglas de responsabilidad por productos defectuosos, que es responsabilidad objetiva. Pero la realidad es que es una cadena muy intrincada porque involucra muchos actores, involucra a los ingenieros que la diseñan, los ingenieros que la implementan, los que hacen los cambios para, digamos, los ajustes periódicos, los abogados y los otros profesionales que hacen el input de datos, pero más allá de eso, hay un punto en el cual la inteligencia artificial está diseñada específicamente para aprender automáticamente y aprender en autonomía, sin que haya quien haga un input de datos o sin que haya quien le dé un algoritmo, una estructura que tiene que replicar. Entonces, hay una parte en que va a haber autonomía y va a incorporar otros datos, va a incorporar otras estructuras, y nadie se lo dijo, no hubo ningún input. Entonces, ¿quién se toma la responsabilidad por los errores que pueden llegar a ser tremendos a nivel profesional? Así que eso es uno de los grandes interrogantes que estamos empezando a vislumbrar en el ámbito del derecho con la inteligencia artificial. bueno, vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque así como el seguro de responsabilidad civil fue uno de los grandes dinamizadores del desarrollo humano, porque imaginémonos un mundo sin seguros de responsabilidad civil,
todavía Muy andaríamos difícil que todavía progrese. andaríamos en carreta todavía. Es decir, la gente se anima a andar en auto porque hay un seguro atrás. Yo me animo a fabricar un producto porque hay un seguro atrás. Digamos, un montón de cosas se hacen en el mundo hoy porque están asegurados los siniestros. Es interesante este punto porque frente a algo nuevo, donde el daño no esté de alguna manera asegurado o alguien responda por el daño producido, puede llegar a ser un elemento que, ¿no es cierto?, le provoque a esta nueva tecnología un desarrollo más lento, porque el riesgo de daño va a ser que su desarrollo se ralentice, ¿no es cierto? Así que, digamos, Correcto. para un tema para analizar. Y si te puedo Este, agregar un punto que me resultó muy, muy interesante cuando yo hacía mi investigación, son los desafíos éticos que también están involucrados cuando se aplica la inteligencia artificial a las negociaciones, principalmente en el ámbito del derecho. Porque, bueno, como abogados tenemos una regulación de ética profesional muy fuerte y la inteligencia artificial hasta ahora ha demostrado que aprende conductas poco éticas y las aplica en completa autonomía, como por ejemplo inicia, digamos, presentando intereses que tiene que no son existentes, que incluso a veces ni siquiera están involucrados en el caso, para después más adelante conceder y decir que no a esos intereses para poder obtener lo que quería, cuál era su objetivo final. Entonces también, no solamente ya desde un punto de vista estrictamente legal, sino ético, profesional, es decir, hasta dónde se pueden digamos, seguir ciertas prácticas y qué otras no, que la inteligencia artificial también está empezando a empujar un poquito los límites y hacer otros planteos. mirá vos. Dice, una inteligencia artificial poco ética. Correcto, correcto. Muy bueno. A ver, para ir terminando, Ignacio, me parece súper interesante el tema. Vos, tu artículo, le pusiste un título muy, muy, muy cautivante, que fue El valor divino de no ser humano, el uso de la inteligencia artificial en las negociaciones. ¿Qué fue lo que te pasó por la cabeza para ponerle ese título? El valor divino de no ser humano. ¿Por qué pusiste ese título? ¿Qué te inspiró? Yo creo que cuanto más investigaba acerca de la inteligencia artificial y más investigaba acerca de cómo se diferencia de los seres humanos, más entendía que es un cuchillo de doble filo, digamos. Por una parte, supera ampliamente la capacidad que puede tener un ser humano, puede revisar miles, millones de documentos y datos objetivos en tiempo récord y supera, digamos, la capacidad que puede tener un ser humano. Pero al mismo tiempo no puede alcanzar ese valor extra que va más allá de lo artificial que trae el ser humano, que es innovar, al menos por ahora, como decíamos antes, que es innovar, que es salirse del esquema predeterminado y tener creatividad no lo puede reemplazar. Entonces hay algo, hay un valor extra que trae el ser humano a la negociación que es casi un valor divino más que humano. Así Muy que por lo pronto es, como decía antes, un ida y vuelta. Bueno, en algunas cosas lo supera, en otras cosas lo supera el ser humano. bien, excelente. Hemos conversado con Ignacio Furfaro, LLM de Duke University, actualmente reside en Estados Unidos. Ignacio, te agradezco muchísimo este tiempo. Te agradezco también que hayas compartido con nosotros este hermoso debate vinculado con inteligencia artificial. Te prometo que soy un ser humano, no soy un avatar, soy Augusto Bantien. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Augusto. Un placer conversar con vos y nos vemos pronto.